Hola, ¿cómo están queridos amigos de Facebook y de YouTube? En este video queremos seguir con la secuencia que estamos con el despertar de la conciencia. Si es que usted no ha visto los videos anteriores, en esta ocasión sí le vamos a pedir que lo haga porque el tema de hoy es el famoso ego. Hemos ya cubierto algo del famoso ego en algunos de los primeros videos que habíamos expuesto en el canal, en donde hablamos sobre las figuras de pensamiento. La razón que no hemos querido hablar de frente sobre el ego es porque la palabra ego trae consigo muchas ideas preconcebidas. Debemos recordar que aquí en el canal lo que se está intentando hacer es hablar desde una perspectiva nueva, hablar desde una perspectiva que no se ha dado antes acerca de los mismos temas, para así de esa forma evitar el dogma, evitar la preconcepción, evitar las ideas equivocadas. Invitamos a que cualquiera de las personas que están escuchando este video que hagan lo mismo. Pueden tomar notas, no notas de este video, sino notas personales sobre sus propias ideas y sacar sus propias conclusiones sobre lo que es el ego. Entonces, para empezar, vamos a hablar del ego, sí, pero no vamos a hablar del ego psicológico de Freud, por ejemplo. No vamos a hablar del ego esotérico del cual hablan los budistas. No vamos a hablar del ego que hablan los hinduistas. O del ego que hablan muchas religiones esotéricas. Y también de tipo New Age. En donde hablan como que el ego fuera casi una equivocación del universo. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del ego de la forma que esta persona que les habla lo ha experimentado. Y vamos a introducir nuevamente una nueva terminología que es figuras de pensamiento. Al decir figuras de pensamiento, estamos muy conscientes que en algún momento esta definición, esta nomenclatura también va a ser tergiversada. Cuando uno escucha la palabra ego ahora, cada quien entiende de su propia forma lo que es. Por eso es que hemos escogido utilizar ahora la frase o figuras de pensamiento. Recordamos nuevamente que mirar el video anterior sobre las figuras de pensamiento, son 2 videos, le va a ayudar mucho en entender lo que estamos hablando. Y este tema tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia. ¿Qué es una figura de pensamiento? Una figura de pensamiento es algo que la mente produce. Puede ser una idea, puede venir por causa de una emoción que no viene de la mente. Uno siente la emoción y luego viene la figura de pensamiento, no quiero decir forma de pensar, quiero decir la figura de pensamiento, que algunos llamarían el ego, pero vamos alejándonos de ese término. Cuando, por ejemplo, alguien nos insulta, viene una figura, un pensamiento dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestra mente que dice, bueno, pues defiéndete. O de nuevo, cuando alguien ofende a un ser querido, puede ser a un hijo, enseguida como padres, vamos a querer salir adelante o defender a ese hijo. No estamos hablando de hijos
menores de edad, a los cuales los padres en ese cierto sentido están obligados a defenderlos. Estamos hablando de hijos ya mayores de edad que pueden defenderse así por sí mismos. Y no estamos hablando tampoco de actos violentos. Si es que percibimos que alguien está tomando ventaja de, por ejemplo, nuestra nobleza, nos está tomando como que fuéramos tontos, abusando de alguna situación, enseguida viene una figura de pensamiento y dice, pero ¿no será que uno tiene que enseñar a la persona que no abuse? Una persona que, por ejemplo, uno vive entre un grupo de hermanos carnales. Y entre esos hermanos carnales, por poner un ejemplo, hay uno que no quiere lavar los platos. Ya se le dice, se le da señas y no mismo lo hace. Enseguida los demás hermanos van a tener una figura de pensamiento dentro de ellos. Y van a decir, bueno, este hombre tiene que aprender a lavar los platos. Come aquí, vive aquí. Tiene que hacerlo. Mientras que la persona que no está lavando los platos tiene otra figura de pensamiento dentro de sí. Puede decir, no quiero tocar esos platos porque si se me rompe algo me van a cobrar. ¿Quién tiene la razón? ¿Ambos o ninguno? ¿Por qué? Porque son figuras de pensamiento. La una figura de pensamiento dice, este hermano me tiene que ayudar. El otro hermano, como piensa que está en una casa ajena, por ejemplo, en la casa del hermano mismo, dice, no, pues yo no quiero tocar esas cosas porque si se rompe luego tengo que pagar. Son ejemplos que estamos dando de cómo se presentan las figuras de pensamiento. Una mujer se mira al espejo, pero en cambio ha estado mirando cantidad de revistas de la última moda, y en fin. Y se mira al espejo y dice, estoy gorda, cuando en realidad no lo está. Es una figura de pensamiento, una manera de verse a través de un lente de percepción que alguien le ha impuesto. ¿De dónde vienen estas figuras de pensamiento? Vienen de aquel lugar que llamamos mente. Vamos a crear ahora, en este instante, una figura de pensamiento para que vean, para que podamos ver lo fácil que es crear una de estas situaciones o manifestaciones. Decimos la palabra rosa. Y en aquel momento que decimos la palabra rosa, en algún lugar de la mente nuestra, existe un arroz, el concepto. Algunos quizás lo podamos hasta mirar, ver, visualizar. Eso es una figura de pensamiento. Las figuras de pensamiento no necesariamente son malas, ni buenas, ni malas, simplemente existen. Pero cuando dijimos la palabra rosa, y tenemos en nosotros, en nuestra mente, la palabra rosa, y la imagen de una rosa, es algo consciente. Hay conciencia en esa figura de pensamiento, porque nosotros le dimos de existencia dentro de nuestra mente. Mas cuando uno no está en un estado de conciencia, las figuras de pensamiento vienen por sí solas. Es que mi hermano no quiere lavar los platos. Tengo que enseñarlo, tengo que hacer esto. Y a uno le viene como una especie de coraje, de ira, porque el hermano no se mueve para lavar los platos. ¿Cómo voy a tocar esos platos? Si es que se cae uno, después tengo que pagar y me muestran mala cara. Figuras de pensamiento que vienen de un lugar completamente, o de una mente completamente inconsciente. Y de ahí las peleas familiares. Por eso hemos escogido un caso así
que puede pasar en cualquier familia. Por eso es tan importante cómo se cría a los niños, porque ellos van a aprender a pensar y van a crear sus propias figuras de pensamiento. Empiezan si es que vivimos de una manera completamente inconsciente, empiezan a formarse tantas de estas figuras de pensamiento, literalmente billones. Pueden abarcar el ámbito intelectual, de educación, teorías, religión, filosofía, esoterismo. Pueden abarcar cualquier tema. Y empieza a haber una separación entre la conciencia corazón y la conciencia mente. Si nos podemos imaginar un ser humano que tiene tantas figuras de pensamiento, que como que estuvieran flotando, bloqueando, interrumpiendo la conexión entre el corazón y la mente. Las religiones antiguas nos dicen que debemos de destruir, aniquilar estas figuras de pensamiento que no nos convienen. Y nos vienen con un sinnúmero de ideas y de dogmas que aquí no nos vamos a meter. Uso de energías, abuso del uso de energías para una destrucción aparentemente del ego o de la figura de pensamiento. Pero ahora que entendemos que el ego es nada más que una figura de pensamiento, ¿será necesario destruir aquella figura que tenemos en la mente en este momento sobre la rosa? ¿Será necesario destruir, eliminar eso de nuestra mente? Si es que el universo ha creado todo lo que existe, si es que a través de ese universo todo lo que existe vino a existir, entonces el ego viene a ser una gran equivocación y debemos de eliminarla para llegar a una autorrealización o a una iluminación. Debemos llegar a ese punto. Vemos cómo las religiones élites, y al decir las religiones élites, estoy hablando de aquellas religiones que tienen, como quien dice, un sistema específico, doctrinal, casi como un proceso para la eliminación del ego. No voy a mencionar nombres, algunas son muy antiguas. Por ejemplo, el budismo. Al decir budismo, uno tiene una idea, pero en realidad está tan fragmentado el budismo, más de 500 diferentes ramas, y entre las más antiguas, que no voy a mencionar cuáles, está que hay que disolver, aniquilar, destruir el ego. Tantos maestros que han venido, que han asegurado que hay que destruir el ego. De ninguna manera me estoy postulando yo a un nivel de que ellos tienen, pero quizás ha sido tergiversado sus doctrinas, quizás han sido malentendidas por los tiempos. Cada época
Las palabras tienen ciertos sentidos, expresiones en un solo lenguaje, de simplemente cada 10 años pueden cambiar de significado. Nuevas palabras son introducidas cada día a cada idioma. Y hemos de creer que una doctrina expuesta hace 1000 años, o 2000 años, o 2500 años en la época del Buda, por ejemplo, va a ser comprendida exactamente como aquel maestro lo quiso decir. No necesariamente. Recordamos que siempre le estamos diciendo que aquí en el canal hablamos por experiencia personal. No es la intención ofenderle a usted si es que usted tiene una religión. Eso es cuestión de usted. Aquí no estamos para cambiarlo. Aquí lo que estamos es para acabar con el dogma. Acabar con los procesos. Acabar con las teorías. ¿Por qué? Porque son figuras de pensamiento. Entonces viene la pregunta. Pero bueno, no, pues uno puede tener iras, puede tener miedos. ¿Esos acaso no sería bueno eliminarlos? ¿Cómo se hace eso? Y debería hacerse eso. Cuando éramos niños, quizás a muchos de nosotros tuvimos la siguiente experiencia. Caminábamos cerca de una piscina y nuestro padre nos decía, salta, que yo te cojo. Y nos parecía un salto bastante grande, ¿no? Y nos daba miedo, que viene a ser eso una especie de figura de pensamiento, ego y niños. Pero confiábamos tanto en nuestro padre que a pesar que sentíamos ese miedo, saltábamos y nos metíamos al agua. Y a veces el padre no nos cogía para que aprendamos a tirarnos al agua, más se aseguraba que estemos bien. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? ¿Qué hubiera pasado si es que no había miedo? Si es que no había el miedo, no hubiéramos podido confiar en nuestro Padre. Para poder confiar en el Padre tuvimos que haber tenido miedo. Para tener templanza debemos haber tenido iras, coraje, descontrol. De lo contrario, ¿cómo se puede obtener la templanza? Si es que somos de la idea de que tenemos que autodestruirnos, acabar con el ego para llegar a la iluminación, vamos a tener una vida muy difícil y muy sufridora. ¿Por qué hablo de eso? Hablo por experiencia. Recuerden, aquí tenemos casi 30 años de estudios religiosos, esotéricos. Hemos caminado por muchos caminos. Entonces, ¿qué hacer con el ego? O con la figura de pensamiento. ¿Qué debemos hacer entonces cuando viene alguien y por ejemplo nos dice a nosotros, mira, todo lo que tú crees es basura? Y dentro de nosotros ya estamos, pero ¿cómo va a decir eso? Todo lo que tú crees es basura, todo lo que tú crees no vale, es mentira. Dentro de nosotros va a haber como una reacción, va a haber un enojo, en la gran mayoría de los casos. En algunos quizás no. ¿Qué debemos hacer ahí? Por eso es que hacíamos los ejercicios de la observación.
el ejercicio de la observación y observar el ego o la figura de pensamiento, porque son nada más figuras de pensamiento, formas de pensamiento, nos ayuda para darnos cuenta que existe algo que está más allá de ese pensamiento y que tiene, como quien dice, el control o la habilidad, perdón, de no reaccionar. A esto se refería Jesús cuando decía que mostremos, si es que nos pegan en una mejilla, que mostremos la otra. No reaccionar. Cuando uno no reacciona, puede observar, va a pasar cosas mágicas. Le garantizo que si es que hace el ejercicio que le estoy diciendo, van a suceder cosas mágicas. La próxima vez que usted esté en una discusión familiar, porque allí es donde más se expresa el ego, donde más se expresan las figuras de pensamiento de cada quien, haga lo siguiente. Observe su reacción cuando le están diciendo algo que no le gusta. Obsérvela, pero no reaccione. Simplemente dígale a la persona, sí, así ha de ser, sí. Y al mismo tiempo, observe la figura de pensamiento o ego de la otra persona. Fíjese, véalo. Puede estar usted hablando con 2 o 3 familiares o amigos y haga ese ejercicio. Le prometo que si usted hace el ejercicio de simplemente observar, no reaccionar, no dar la contra, lo que va a ver es cómo los egos o las figuras de pensamiento de las otras personas se rinden por completo y se desvanecen, y el suyo también. No es que se mueren, sino se van, porque ese observador que uno es no le da energía para que reaccione. Es como las figuras de pensamiento vienen a ser como una persona que está en un auto muy moderno. Al principio no sabe cómo manejarlo, pero aprende cómo acelerar, cómo frenar, aprende cómo utilizar la última tecnología electrónica, el GPS. Aprende a utilizar el radar para que no le coja la policía. Aprende el uso de cada parte y hace que ese vehículo funcione. Entonces, con esto estamos diciendo que el ego es un amigo nuestro que nos va a ayudar. No estamos diciendo eso. No es el ego o las figuras de pensamiento que uno puede tener, que han sido creadas, escúchenlo bien, que han sido creadas en inconsciencia, o sea, cuando no se tiene conciencia, deben de ser trascendidas. Esa es la palabra que está de moda por hoy. La palabra trascendida. ¿Por qué me río? Porque las palabras son palabras. Por eso me río. Y por ahora está de moda decir trascendido. Vamos a trascender el ego. Antes era aniquilar el ego. En otra ocasión puede ser comprender el ego. Antes decíamos ego, ahora decimos figura de pensamiento. Antes decíamos que el ego era una sola cosa, ahora decimos que son muchos. Algunos dicen que es una sola cosa, otros dicen que son muchísimos, millones de egos. Y aquí estamos diciendo que las figuras de pensamiento son millones y millones y millones. Todo eso es teoría. No vale, porque es teoría, dogma.
Lo que vale es la acción y la experimentación, el vivirlo. Eso vale. Porque cuando uno hace eso, no le importa la nomenclatura que se le pone. Pero haga ese ejercicio. Las familias venimos a este mundo para eso. Para despertar conciencia a través de la observación del ego. Mi querido ego me ha ayudado a mí en el despertar. Bueno, voy a contarle un ejemplo muy personal. Algo muy doloroso para mí. Hace unos 20 años tenía un problema en un banco. Y más de 20 años, sí. Estaba bastante joven. Tenía un problema, perdí un dinero en un banco. Un banco aquí en Estados Unidos. No voy a decir el nombre porque es peligroso eso. Y me fui a ese banco y demandé con una actitud muy fuerte, con una actitud muy fea, entender qué había pasado. En realidad ni siquiera me acuerdo qué era lo que, o sea, cuál era la situación que estaba pasando ahí. Pero le cogí a una dama, me acuerdo, que estaba sentada ahí, y le grité, y le insulté, y le dije horrores. Le alcé la voz, le dije que trabaja por un imperio, miembro, creo que hasta le dije miembro del Illuminati, ni siquiera me acuerdo bien. Y ella estaba congelada, no se movía. Creo que me tenía miedo, obviamente. Y salí de ahí pensando que tenía toda la razón. $25 años después, mi esposa trabaja en un banco y todos los días, muchas de las veces, o muy frecuentemente, le gritan a ella. Y eso me duele. Pero, si no hubiera pasado la experiencia, no hubiera aprendido a tener compasión por las personas que pueden trabajar en un banco. O en cualquier lugar, por supuesto. Cuando a uno no le dan la orden, uno está en un restaurante y le traen equivocado siempre. Cosas pequeñas. Estamos hablando de cosas muy, 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 muy pequeñas. Porque por ahí se empieza. Si usted tiene la habilidad de mirar este video es porque tiene una computadora, tiene una tableta, tiene un teléfono, tiene algo. Tiene los medios, no está en pobreza. Por eso que no hablamos de ejemplos mucho más severos. Tenemos que empezar por algo real, por algo que nos afecta. En un restaurante, por ejemplo, no le traen la comida correcta. Enseguida el enojo. Y le hacemos la vida imposible, al menos hablo yo por experiencia. Le hacemos la vida imposible al pobre mesero. Quizás son figuras de pensamiento de orgullo, de iras, de demandar respeto. ¿Cómo se trasciende eso? ¿Cómo es? Lo primero es autoobservarse. Luego haber una apertura del corazón y una apertura de la mente. Y a veces la vida le da a uno como una especie de cachetada por el mal comportamiento de antes. Entonces, la práctica es observar esas figuras de pensamiento. No son ni malas ni buenas, observémoslas para trascenderlas. Olvídese de las teorías y empiece la práctica. Y haga su propia historia, haga su propia doctrina, haga su propia ideología, su propia religión. No necesita de ningún gurú, no necesita de ningún maestro. Usted es su propio maestro.
Lo único que podemos hacernos entre todos es ayudarnos con las experiencias que hemos tenido. Ayudarnos para realizar prácticas como la que les estoy dando aquí, de observarse. Cuando estemos en una discusión familiar, observarse y dar la razón al otro. Pero observando esas figuras de pensamiento, uno puede observarles como hasta cómo se pelean entre, por ejemplo, estoy hablando aquí yo y la otra persona está enfrente de mí. Uno puede como hasta ver cómo se pelean entre sí esas ideas o figuras de pensamiento o egos. Recuerdan que les decíamos que íbamos a hablar del bliss. El bliss viene mientras menos control tengan las figuras de pensamiento sobre uno. Pero no podemos juzgarles a las figuras de pensamiento. No podemos odiarlas. ¿Por qué? Porque el odio ya es otra figura de pensamiento. Es observarlas. Observarlas. Separarnos. Darnos cuenta que no somos eso. Y ahí la clave. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de ayuda. Y vamos a continuar porque la próxima sí que vamos a hablar del bliss. Y quizás el video sea hasta más largo. Hasta la próxima. Bye.